Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más y esta vez tengo el gusto de estar con un gran compañero. Fuimos compañeros en la Facultad de Filosofía y Letras, hoy ya es doctor en filosofía y está trabajando algo que no se trabaja muy seguido o algo nuevo que es el pulpicidio, que muy más adelante le voy a estar preguntando. Entonces, Giovanni Perea, te saludo, ¿cómo estás, Gio? ¿Cómo estás, Edgar? Muchas gracias. Buenos días. Buenas tardes ya. Te agradezco mucho la invitación. Pues muy bien, la verdad que entusiasmado, muy emocionado por tu canal. La verdad que he visto muchos videos ya y he visto que tienes ya bastantes seguidores. Entonces, yo creo que, y estoy muy convencido de que el Ágora, el nuevo Ágora, está aquí, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Donde podemos hablar todos y donde podemos decir muchas cosas. Entonces yo encantado de que me hayas invitado a tu canal, a tu programa. Entonces, pues nada, muy contento. Muchas gracias, Eric. No, pues yo igual, gracias por aceptar. Yo quería hacerlo porque eres de los pocos de los compañeros que hemos tenido que ha llegado a ser doctor en filosofía, entonces hay algunas cosas que quisiera tratar contigo. Casi siempre a todas las personas que he entrevistado acá y que han estado igual que tú haciéndome el favor de estar aquí y se dedican a la filosofía, les pregunto, ¿qué es la filosofía? Entonces yo te pregunto, Giovanni, ¿qué es la filosofía? Para ti, ¿qué es la filosofía en estos momentos? Porque cambia, ¿no? Cuando uno entra, el pensamiento que uno tiene, cuando estudias en la maestría tienes un pensamiento, cuando la terminas tienes otro, y ahora que has terminado tu doctorado, ¿cómo ves tú la filosofía? Para ti, ¿qué es la filosofía? Es una preguntota, Edgar. La verdad que eh, es bien complicado definirla, pero como dicen en el Menón, ¿no? De Platón, ¿no? Cuando la vea sabré qué es, ¿no? Entonces, yo te diría que en principio, para mí la filosofía tiene que ver con esta búsqueda constante de conocimiento, ¿no? De saber, ¿no? Es decir, tiene este estatuto de aspiración al saber, a aspirar a conocer. Y en ese sentido, pues es una búsqueda constante, ¿no? Interrogación, poner en crisis los conceptos, las teorías, los postulados que ya hemos tenido como concebidos, como, vamos, como asentados y ponerlos en duda, en crisis, ¿no? Eh, pero siempre, y esto creo que lo reafirmo en el doctorado, es decir, tiene esta pretensión epistémica, es decir, de conocimiento, es decir, la filosofía, y comparto mucho esta definición con Aristóteles, de ciencia. Y ciencia es investigación. Que investigación ahora, hoy día, en la época academicista, también creo que se ha usado para decir, bueno, es un proceso de recabación de datos, de, no sé, de búsqueda de teorías, pero creo yo que es eso que llamamos comúnmente estudio, ¿no? Es decir, que investigación es estudio y en ese sentido lo que uno llega a estudiar, a conseguir es episteme, ¿no? Es decir, conocimiento, ciencia, ¿no? Es decir, para mí la filosofía es ciencia, no está separada de la ciencia como tal, ¿no? Quizás habría una separación muy moderna entre las ciencias eh, empíricas, por ejemplo, ciencias exactas, y la filosofía por otro lado, ¿no? Pero habrá que ver entonces pues, qué está haciendo la ciencia, ¿no? Para que diga que no es filosofía, que no es investigación, ¿no? Yo creo que la filosofía es eso, ciencia, investigación, búsqueda de conocimiento. Y a título personal, lo pondría en esas dos dimensiones. En una primera parte, una búsqueda de conocimiento, una búsqueda del saber, es una aspiración constante a saber y a poner en crisis lo ya sabido, y por otro lado también proponer, ¿no? Es decir, normalmente se dice, bueno, es que los filósofos no dicen nada, ¿no? Es decir, como solamente se preguntan y solamente ponen en crisis las cosas, pero cuando les dices que es algo, pues no lo saben, ¿no? Yo creo que también la tarea del filósofo es proponer, y eso creo que es lo más arriesgado. Es decir, cuando tú propones una teoría, cuando tú propones un concepto, propones un postulado, una hipótesis, eso es una labor científica y eso es una labor filosófica, pero también creo que es una de las labores más arriesgadas de la filosofía. Y, no sé, yo me pregunto cuando alguien, Platón, dijo, bueno, vamos a poner a investigar qué es el bien, ¿no? Es esto, ¿no? Y no sé,
cuando los metafísicos se preguntaban, bueno, ¿qué es el ser, no? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ahí en arriesgar esa parte, creo que es la parte en la que uno comienza a pasar al lado epistémico, al conocimiento, a proponer cosas, ¿no? Entonces, para concluir esta parte, diría eso, ¿no? O sea, hay una parte de aspiración, de crisis, y por otro lado hay una parte de postura, es decir, de tomar parte, de sentirte que estás creando un concepto, una idea en ese sentido. Para mí tiene que ver con eso. En este momento uno podría decir que hace filosofía, ¿no? Y esto no quiere decir que pues hagamos, no sé, ideas por hacer, ¿no? O sea, se nos ocurra una cosa y digamos que esto ya lo creemos. No, desde luego tendría que estar bien fundamentado, hay que ponerlo en cuestión, fundamentarlo constantemente, actualizar los conceptos. Y en ese sentido, pues sí, comparto esa visión de la filosofía, ¿no? Esta aspiración al conocimiento. Y que, vamos, que la ciencia moderna y que la época actual, pues tiene una hiperespecialización, ¿no? Es decir, es como nos vamos a la universidad y ponemos a la filosofía, pues al lado de otras ciencias especializadas, ¿no? La astrofísica, la física, la matemática, eh, pues no sé, el derecho, la biología, etcétera. Pero en realidad la filosofía parece que está en cada una de ellas, ¿no? O sea, esta hiperespecialización, pues es algo muy moderno, ¿no? Sin embargo, pues siguiendo, por ejemplo, a Aristóteles, pues somos filósofos de la naturaleza, política, metafísica, filosofía primera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si bien se puede, ¿cómo decirlo? Para ser prácticos, podríamos ubicarla como una ciencia en, en, entre muchas otras que están en las universidades, pero creo que en general la filosofía es su conocimiento, es generación de conocimiento, aspiración al conocimiento. Y lo pondría en esa dimensión. Desde luego podemos discutirlo, ¿no? Y podemos dialogarlo. Claro. Y con esto que estás diciendo, fíjate que me pasa algo curioso. Yo estoy estudiando un posgrado en ciencias sociales, en específico en ciencia política, y sí me doy cuenta que existe muy poca relación entre la filosofía y las ciencias sociales. Y esta cuestión que decías que por lo menos los de ciencias sociales dicen, ah, es que los filósofos dicen cosas raritas, ¿no? Como que, no, no, y me causa un poco de, de conflicto porque, pues, no sé, choco, ¿no? Porque, o sea, no estoy diciendo que piensen como los filósofos, ni los filósofos como ellos, pero que haya una pluralidad en el diálogo que creo que carece un poco. Y con esto que estabas diciendo, pues, luego hasta llegas y planteas, entonces, ¿para qué estudias filosofía, no? O para qué te vuelves un profesional, por así decirlo, de la filosofía, ¿no? Pero ¿tú crees que sí existe la profesionalización en la filosofía o que no existe? Y es una, vamos, para ponernos más filósofos, diría, bueno, pero ¿qué es profesionalización, no? Entonces, yo, yo creo que la profesionalización, entendida como esta sistematización de un quehacer cotidiano, sí es posible de implementarse en muchos ámbitos de tu vida, ¿no? Eh, a mí me hizo mucho sentido, vamos, tiene mucho tiempo que conocí a un músico, lo aprendí de un músico, Alonso Arreola, ex bajista de La Barranca, eh, y me decía, mira, lo que pasa es que uno tiene vocación de músico, pero la vocación no basta para armarla, para hacerla, ¿no? Es decir, no basta con tener algo de talento y sentarte en un escenario y tocar, ¿no? No es, sino que tienes que plantearte cosas que antes no veías, ¿no? Y que quizás, por ejemplo, para las humanidades, para la música, para el arte en general, la filosofía también, la literatura, pues de repente tenemos esta imagen, ¿no? De, ¿sabes? Como bueno, del bohemio que se va a tomar café y a fumar cigarrillo y ahí te llegan las ideas y entonces pues ya la pegas, ¿no? Pues yo no soy de esos, honestamente. O sea, yo creo que
lo que aprendí de este músico era que él me decía, cuando firmamos contrato con una discográfica, con la disquera, nos dijeron, pues te tienes que meter al gimnasio porque estás muy flaco y la imagen cuenta y te tienes que montar una rutina de ensayos, tienes que comenzar a revisar qué es lo que publicas, dónde lo publicas, eh, la gente con la que vas a moverte. Es decir, hay como una sistematización ya de la vocación en ese sentido. No es como no es cuando tú quieras, sino cuando debas, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido sí hay una profesionalización, o más bien es posible, mejor dicho, es posible una profesionalización de la filosofía entendida como sistematizar y disciplinar las prácticas de la filosofía, ¿no? Porque uno podrá decir, bueno, ¿qué es, qué es hacer filosofía entonces, ¿no? O de qué manera se dice que hay una profesionalización de la filosofía. A ver, aquí me gustaría separar dos ámbitos, el ámbito académico y el ámbito pues meramente intelectual, ¿no? El ámbito académico, que es el que vive pues no solamente el filósofo académico, sino también el científico, el químico, el físico, no sé, el investigador en general, el politólogo, vive esta versión de la vida intelectual vinculada a la academia, ¿no? Entonces sus esfuerzos se inclinan a la producción académica, producción de conferencias, textos, artículos, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues hay ya una sistematización de la propia disciplina filosófica dentro de la academia, ¿no? Ahora yo te diría, afuera también, ¿no? Es decir, afuera de la academia, yo, por ejemplo, no sé, es como una rutina diaria de levantarme, leer y escribir algo, ¿no? Pero es una cosa de hábito ya, ¿no? Que tengo y que honestamente me ha servido bastante. Es decir, como me pone a trabajar la cabeza, a pensar y entonces ya después puedo hacer otras cosas, ¿no? O sea, más académicas, más, em, vamos, más, sí, en ese sentido, más académicas, no más de trabajo, de corte laboral, ¿no? En ese sentido. Pero vería yo esta, vamos, cuando uno puede lograr que esas dos cosas coincidan, es decir, como la vocación y al mismo tiempo la profesionalización, me parece genial. O sea, me parece que, y más cuando, vamos, es redituable, pues también me parece que es una cosa buena, es decir, se sostiene la práctica filosófica en ese sentido, ¿no? Y más que, no sé, cuando tienes también resultados, es decir, cuando, voy a decir una palabra que no nos gusta a nadie, pero cuando capitalizas es lo que haces, es decir, cuando lo publicas, eh, cuando ya lo es materializado, entonces parece que hay ciertos resultados y eso mismo va haciendo que tú mismo, con esos recursos, pues generes más y más conocimiento, ¿no? Entonces, si yo diría que estoy de ese lado, yo veía una entrevista también, bueno, con este mismo Alonso, y me decía, por ejemplo, en una charla, en una conferencia, ¿no? O sea, tú vas a dar una ponencia y, y entonces lees un artículo o lees tu ponencia y ya termina, ¿no? Pero no nos preguntamos mucho cómo se vio, se entendió, pude dar a entenderme. Esas cosas que, por ejemplo, en otras líneas, no sé, un comunicólogo lo tiene más claro, ¿no? Tengo que mostrar un diálogo, tengo que mostrar cierta imagen y en ese sentido todo tiene que ir inclinado a que el público me entienda, ¿no? Y en esa entrevista decían, bueno, pues mira, un actor de Hollywood practica 100 veces la misma escena hasta que le salga bien. Y tú, ¿qué te hace pensar que a ti te saldrá bien a la primera, ¿no? Entonces yo también soy de los que ensaya antes de tener una conferencia. O sea, ensayo una conferencia, mido mi tiempo, me veo, tengo interlocutores y entonces digo, bueno, ahora sí ya está, ¿no? Obviamente no es actuación, entonces la cosa es distinta, ¿no? Eh, hay mucho más margen de improvisación, también se juegan las emociones y
bueno, en el caso de las conferencias, pues eso, ¿no? Pero la pregunta también me sugiere esta idea de, bueno, qué es lo que hace un filósofo, ¿no? Pues filosofía, ¿no? ¿Qué es, no sé, yo lo veo también como lo comparo mucho con otras disciplinas, ¿no? Con la música, con el deporte, por ejemplo, ¿no? Un boxeador, todo lo que hace está inclinado a boxear bien. Es decir, su alimentación, sus horas de descanso, sus entrenamientos, su vida personal, es decir, está inclinado, todo está inclinado a el boxeo, a la vocación, ¿no? Entonces, yo diría que con pasión también sigo esta línea, es decir, o al menos trato, ¿no? Es decir, que todo lo que haga, es decir, cada lectura, cada película, cada ida al teatro, cada reflexión, cada libro y todo lo que hago en general, el descanso también, las horas de descanso, las horas de lo que consumes, es decir, lo que comes, mejorar la memoria, ejercicios de cognitivos, de diálogo, tratar de articular bien las palabras, tratar de escribir bien, todo eso, aprender un idioma, todo eso creo que hay una profesionalización cuando va inclinado hacia la propia vocación, es decir, cuando lo estás concibiendo para hacer más filosofía, para hacer filosofía, entonces hay una profesionalización de la vocación en ese sentido, ¿no? Desde luego, la era industrial ha pues prostituido esta palabra, ¿no? Profesionalización, ¿no? Se ha entendido también como pues enajenación, se ha entendido también como explotación, autoexplotación. Y creo que no necesariamente tiene que ver con eso, ¿eh? O sea, podemos ponernos muy críticos y sí, bueno, pues sí hay también eso, o sea, sí hay explotación, pero lo cierto es que cuando hay una autopoiesis, cuando hay una auto determinación de lo que eres, cuando todo el tiempo estás construyéndote, formándote, ahí yo creo que no hay explotación ni enajenación, ahí yo creo que sí hay vocación. Y bueno, también podemos diferir mucho de esto, pero bueno, en general diría que en ese sentido sí hay una profesionalización de la vocación filosófica. Oye, y bajo esto que estás diciendo, hay algo que me parece muy curioso, que a lo mejor y no lo, cuando uno está estudiando no lo nota, ¿no? O sea, ya lo ve con el tiempo. Tú desde la licenciatura, la maestría y el doctorado, que tú estudias, tú hiciste tus tesis, tú te dedicas al estudio de algo que casi no se estudiaba, o se estudiaba muy poco, ¿no? En esta cuestión de la violencia. Pero me pareció súper curioso porque cuando te estaba invitando para realizar esta entrevista, me hablaste de que estabas estudiando algo distinto, ¿no? Que me dijiste que tu tesis de doctorado, si no me equivoco, si no ya ahorita me corregirás, tú le hiciste sobre urbicidio, ¿no? Que por cierto, tengo que recalcar, en esta parte ganó, Giovanni ganó el premio a la mejor filosofía doctoral de la Facultad de Filosofía y Letras de la UOC 2021. Entonces ahorita ya nos contarás un poco de esto, pero y yo me quedé así de que dije, ah, caray, ¿qué es el urbicidio? O sea, nunca, con mucha honestidad lo había escuchado, ni siquiera había escuchado, y te lo digo muy honestamente, que en otras disciplinas se estuviera investigando. Entonces me pareció algo curioso porque siempre tú has ido sobre esta línea de algo de lo que poco se investiga, ¿no? Poco llama la atención y se está haciendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es el homicidio? O sea, me pareció muy interesante. Yo puedo suponer cosas, pero de esas suposiciones pues, no voy lo más probable es que no tenga una certeza. Entonces, si nos quisieras explicar qué es el homicidio, sobre tu premio, o sea, tu tesis, doctor, que hizo que ganaras este premio, porque también es un concepto o es algo poco investigado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Giovanni? Sí, gracias, Edgar. Pues sí, ya tienen rato que nos conocemos y has visto también mi trayectoria breve, pero bueno,
no es algo desligado de la violencia, de hecho es algo muy relacionado con la violencia. El concepto tiene que ver con una forma de violencia contra la ciudad, contra la urbe, ¿no? Urbicidio, ¿no? Donde se construye urbs de urbe y caivere o sidio, ¿no? La terminación de suicidio, homicidio, pues es asesinato, ¿no? Asesinato en ese sentido de la urbe, ¿no? Y lo interesante es que, por ejemplo, con mi mentor, ya de tiempo, el doctor Aguirre, tenía esta sugerencia, ¿no? De investigar también pues, cosas pertinentes para el país, ¿no? Es decir, para nuestro contexto. Es decir, la idea que, bueno, pues me ha encantado de estudiar la belleza o el bien en Platón, porque me encanta. Pero, Nada más, perdón que te interrumpa tantito, nada más para aclarar esto, esta situación que dices para el bien del país, justamente cuando este, Giovanni y yo nos conocimos en la universidad, Felipe Calderón todavía estaba como presidente y estaba la guerra contra el narco, entonces eso fue más o menos hace 10 años, y bueno, Giovanni entró, es una generación antes que yo, entonces como que nos tocó vivir esa parte de nuestra adolescencia en la prepa, ya en la universidad, sobre mucha violencia y esta guerra contra el narcotráfico, nada más como para aclarar esa parte, disculpa yo. no, tienes razón, y está muy bien que lo apuntes, porque seguramente habrá gente en otros países que nos estará viendo. Y sí, o sea, en México tuvimos un contexto de violencia desde 2006 hasta la fecha, que ha evolucionado, ha tenido metamorfosis distintas, pero que ha mermado y creo yo, omnipresentemente se ha metido en cada ámbito de la vida cotidiana de los mexicanos, ¿no? Y es curioso porque pues uno puede ver el 2006, 2008, 2014, 2016, cortes, ¿no? O sea, es decir, momentos en los que la violencia va recrudeciéndose, exponiéndose cada vez más, va llegando a donde pensamos que no había, ¿no? O sea, yo recuerdo en el 2006, 2007, 2008, que fue uno de los años más violentos, pues yo tenía la idea de que la violencia pues solo estaba en el norte, ¿no? En el narco, ¿no? Es decir, el norte y eso, ¿no? Y hoy día, pues, no sé, tenemos un triángulo rojo, tenemos problemas de trata, de huachicol, de contrabando, de narcomenudeo, etcétera. Es una cosa que se ha metido también en muchos ámbitos y ya no solamente pertenece al denominado narco, sino también ha corrompido el espacio social, ¿no? Y con esto quiero enlazar pues lo del urbicidio, es decir, en qué momento la violencia afecta a la ciudad, en qué momento decimos que una práctica violenta afecta a la ciudad, ¿no? A nuestro espacio de vida, a nuestro hábitat, ¿no? Esa fue una de las preguntas que me hice y que también estaba vinculada pues a lo que hacíamos, ¿no? Estudiar la comunidad, ¿no? De qué manera se sostiene habitar en comunidad, ¿no? Bueno, a partir de los cimientos de una ciudad, por ejemplo, y que estos son vulnerados también cuando hay ejercicios como la propia violencia, ¿no? Y en ese sentido, la, la investigación lo que trata de dar a entender es que la violencia, trata de dar a entender que la violencia puede ser estudiada en términos espaciales, es decir, que la violencia no está en Sinaloa, en Ciudad Juárez, que no está necesariamente en Veracruz, en Michoacán, en Distrito Federal, sino que por compartir justamente un espacio, esos acontecimientos de violencia no quedan aislados, ¿no? Sino que irradian en todas las relaciones sociales y citadinas que tenemos al grado que merman nuestras costumbres y hábitos y eso se ve reflejado en la propia fisonomía de las ciudades, en el día a día, ¿no? En la cotidianidad. De hecho, o sea, uno lo puede vivir y lo puedes constatar, ¿no? Antes, vamos, te sientes seguro a tantas horas de la noche y no pasa nada, pero ahora
pues no. O sea, ahora te regresas temprano a casa, no sé, dejas de llevar joyería, comienzas a usar más el auto porque es más seguro, etcétera, ¿no? Y eso de verdad tiene un impacto social en la propia ciudad. Entonces, el concepto de herbicidio, que es un concepto amplio, quería evidenciar que la práctica de la violencia, cuando no se toma como un ejercicio aislado, es decir, bueno, pues pasó allá y ya, no pasa nada, aquí de este lado de la ciudad estamos bien. No, para nada. Es decir, cuando hay acontecimientos, entre comillas, aislados, pero son repetitivos, frecuentes, pues la propia ciudad va cayendo en decadencia. Y en ese sentido el concepto de herbicidio pues tiene esa idea, esa dar a entender que la violencia no es un asunto aislado, sino es un asunto compartido también. Ahora, una de las tesis que apuntaba ahí es que bueno, porque la tesis era sobre la destrucción material de la ciudad, es decir, que sobre las marcas, huellas, boquetes de bala, destrucción de ciudades completas, escombros, ruinas, es también el reflejo de la forma en cómo nos relacionamos, es decir, el espacio construido es la extensión material de las relaciones, ¿no? Y en ese sentido, cuando las propias relaciones sociales se alteran, eso se ve reflejado en el propio espacio también construido. Entonces, la idea aquí es que la ciudad no es únicamente el, la ciudadanía, la civitas, es decir, la dimensión no meramente política, sino también tiene una dimensión material. Y esa dimensión material pues está con los edificios, con la arquitectura, con las calles, y también, y hay que decirlo, con estas oquedades dolientes, como lo llama Arturo Aguirre, es, no sé, las fosas clandestinas, los tiraderos, un cuerpo tirado en la calle, un cuerpo masacrado, un cuerpo desaparecido, es decir, es un asunto de cuerpos en relación, ¿no? Y en ese sentido, la idea que tiene que expresar, o más bien que trata de expresar el herbicidio, es mostrar de qué manera se altera nuestra concepción del espacio en la vulneración violenta de los cuerpos. Y vamos, que no es bueno, es un concepto poco trabajado en habla hispana, honestamente. O sea, yo no he encontrado desde la filosofía una, un planteamiento sobre el herbicidio, es decir, un planteamiento sobre la destrucción violenta de las ciudades en español, y en filosofía no lo he encontrado. Desde luego es algo que se trabaja en otros idiomas. En inglés, por ejemplo, hay un texto, el Urbicide, de Martin Coward, que es de donde retomo también el concepto, pues es un texto anglosajón, ¿no? Y trata bueno, de la guerra, Segunda Guerra Mundial, etcétera, estos ejemplos, ¿no? Y bueno, también hay de otras disciplinas, ¿no? Antropología, relaciones internacionales, un asunto de desarrollo humano, pero desde la filosofía creo que sí es algo poco trabajado y que vamos, como filósofos tendríamos que empezar a proponer y construir también estos puentes con otras disciplinas, ¿no? Y no por una cosa, pues vamos, academicista, ¿no? Sino por una cuestión de diálogo, ¿no? Con otras disciplinas. O sea, y con esto también te aporto a la pregunta de la profesionalización. O sea, yo leo libros, por ejemplo, tuve que leer libros de urbanismo, de arquitectura, vamos, de violencia, de guerra. Es decir, tuve que leer sobre polemología, ¿no? De ciencia de la guerra, de ciencia política, y lo que le toca al filósofo es pensar eso. Es decir, eso que ya se conoce, que se sabe, pues tratar de edificarlo, ¿no? De proponer conceptos, de proponer cuestiones en torno a eso que ya se sabe, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad que fue un honor para mí y una sorpresa también llevarme este premio a la mejor tesis de la Facultad de Filosofía y Letras UAP. Y bueno, la verdad que yo tengo colegas muy buenos, o sea, también
una cosa que también me apuré demasiado, traté de terminarlo pronto, pero no dudo que saldrán tesis muy buenas en las cuales, pues, bueno, también veremos los premios a futuro. Y, pero yo lo he platicado con amigos y lo platicaba recientemente, esto que me preguntas, ¿no? Sobre los temas novedosos y la pertinencia de los temas. Pero perdóname, Edgar, si de repente me voy por el asunto que de repente me estás preguntando. No, tú dale, tú dale. De hecho, ahorita, bueno, antes de que me surgió una pregunta así, que te quiero hacer. Hablaste sobre que, o mencionabas que la violencia se vuelve no solamente común, sino que es algo que está ya en la comunidad, ¿no? Y para mí es un concepto que me hace ruido, pero no porque me cause un conflicto. Te lo voy a decir por qué. Cuando tú llegas a una disciplina de ciencias sociales, comúnmente los estudiantes y algunos académicos te, confunden la palabra comunidad con comunismo. Entonces es como que a veces como que digo, a ver, es como que una cosa totalmente distinta. Y impera esta cuestión con el individualismo, es decir, eh, así como que una explicación vaga, ¿no? La calle, ¿no? La calle es de todos, pero a la vez no es de nadie, ¿no? Porque a todos, sí, o sea, a todos nos pertenece, podemos estar ahí. Y esta cuestión de lo común, o sea, no te costó trabajo a ti, o sea, es decir, cómo hacer comprender a las personas que la situación violenta que se está viviendo, este concepto que estás manejando del urbicidio, o sea, es algo que le atiende realmente a la sociedad, a la comunidad, a todos, que tendríamos que estar preocupados por ello. Y es como que en esta parte sería como que la cosa que me haría más ruido, porque sí yo lo he notado que en algunas disciplinas de las ciencias sociales o algunos estudiantes o hasta académicos confunden mucho la palabra comunidad con comunismo, ¿no? O socialismo, y ya están diciendo que no, esto, y tienden, ¿no? Y también es este pensamiento, esta construcción de pensamiento, de creencia que tenemos, ¿no? De individualidad, ¿no? Primero yo me cuido, si le pasa a alguien más, pues ya es su problema, pero también cae esta reflexión, ¿no? Que llegamos a decir en sociedad o popularmente, coloquialmente, de que mientras no me pase a mí no pasa nada, ¿no? O mientras no le pase a una persona, pues no es consciente de esa misma violencia que se está viviendo. ¿Tú cómo ves esta parte que te comento? Bueno, desde el principio hay un problema conceptual que es claro, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunidad? Y hay que discernirlo desde luego pues vamos, con comunismo y otras nociones, ¿no? Que no son iguales, ¿no? A mí, uno de los textos que me aclaró, o más bien sí, me aclaró esta cuestión, es que no hay comunidad, es decir, no hay comunidad entendida como sociedad, como nación, como bien común, etcétera, ¿no? Sino lo que hay es ser en común. Es lo que sí hay es que es cierto, habitamos en común, somos en común, somos seres en común, no necesariamente en comunidad. Eso ya viene después, ¿no? En los tratados, vamos, el contractualismo, otras dimensiones más elaboradas de la política, pero en principio, ontológicamente, somos estos seres en común, ¿no? Y me lo aclaró, bueno, el concepto también está en Heidegger, no Mitzvah, pero también yo lo leí en Jean-Luc Nancy y lo leí de una manera más, bueno, de buena memoria, Nancy, que ha fallecido hace poco, y que el texto era la comunidad desobrada, o la comunidad inoperante, como le llamaban en algunas traducciones, pero la idea de Nancy es mostrar justamente esto, o sea que no importa ni capitalismo ni socialismo, tienen esta vinculación con la comunidad, ¿no? Es decir, al final de cuentas, tanto el capitalismo individual como el comunismo colectivo son formas pues de Estado, es decir, de regímenes de gobierno, ¿no? Puede ser polémico que uno sea mejor que otra, etcétera. Sin embargo, solo son eso, ¿no? O sea, son regímenes de gobierno. O sea, pero el problema es que
en ningún régimen, tanto el comunista como el socialista, ha logrado, o vamos, ni siquiera de otros regímenes, han puesto el acento, o esa era la crítica de Nancy, en cuál es la mejor forma de habitar en común. Es decir, la, tengo hay un epígrafe muy bonito que pongo en la tesis de Platón, al principio de la tesis, eh, que dice palabras más o menos, la pregunta entonces, para decirlo con Platón, no es de un asunto menor, sino es de cómo habitamos con otros, cómo vivimos con los otros. Y ahí empieza, digamos, la respuesta es, bueno, pues empecemos, pues, desde la propia construcción de los cimientos de la ciudad, ¿no? Construir la ciudad desde sus cimientos es una tarea imperiosamente de aquellos que habitan en común, ¿no? Gregarios, ¿no? Ya lo otro es meramente una cuestión más elaborada, ¿no? Política, ¿no? Pero la idea aquí es de qué manera la hacemos para habitar en común, ¿no? Y es una pregunta que la violencia pone en cuestión. Es decir, esto es lo mejor que podemos hacer para habitar en común, para vivir juntos, habitar entre violencia, todo el tiempo inseguros, todo el tiempo vulnerables, es la pregunta. O sea, ¿de qué manera la violencia ha mermado esta condición ontológica de ser en común con otros, ¿no? Y creo que Orbificio tiene esa dimensión, ¿no? Tiene esa dimensión tanto colectiva como a nivel ontológico, como a nivel político, ¿no? Es decir, vamos a decirlo así, cuando la ciudad desaparece, cuando se destruye una ciudad, ni siquiera hay espacio para cualquier tipo de asociación política, ¿no? Es decir, cuando tenemos una violencia tan impregnada, cuando todo el tiempo estás más preocupado por que no te pase nada, pues poco espacio hay para pensar, pues no sé, qué es lo mejor para la ciudad, ¿no? ¿Qué régimen es mejor para la ciudad, ¿no? Entonces, en principio la idea es que el plebiscito evidencia eso, ¿no? Es decir, que la ciudad no está bien y que mientras la propia ciudad no esté bien, ni siquiera tendremos un espacio para ponernos a reflexionar sobre qué régimen es mejor o no, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Y bueno, yo lo pongo de esa manera, pero vamos, en un contexto también en México, en el que las propias ciudades, pues, o sea, tenemos ciudades de altísimo nivel de violencia, ¿no? Es decir, uno revisando cosas para la tesis, para la pertinencia justamente de la tesis, pues me encontraba barómetro Heidelberg, este instrumento de percepción de la violencia. O sea, muestra que las ciudades más violentas del mundo, o sea, parece irrisorio, ¿no? Porque tiene no sé, al Medio Oriente, Afganistán, Siria, Pakistán, o sea, Israel, o sea, estos eh, países que están en un conflicto armado declarado, ¿no? Declarado o no, a veces turbio, a veces no, pero bueno, polémico, pero como tal parece que son países que están en guerra, ¿no? Y al lado de esas ciudades estaba Juárez, estaba Culiacán, estaba Estado de México, vamos, eh, Acapulco, Michoacán, Quintana Roo. O sea, lo que me hizo mucho ruido fue esa dimensión en la que de repente todo el mundo parecía que no pasaba nada, cuando en realidad estábamos en los niveles más altos comparados con países que están en guerra, ¿no? Entonces uno se pone a pensar que está mal ahí. Oye, y bajo esto que estás diciendo me parece bien, bueno, me parece muy interesante, que tanto no se nota, porque algo o una de las labores del filósofo es como que develar
lo que ya está ahí, pero que nadie ve, ¿no? O sea, es como decir, está ahí enfrente, o sea, nadie lo ve, pero el filósofo lo empieza a percibir. ¿Qué tanto es difícil para las personas o para la misma academia o las mismas personas intelectuales la norma, que ya se volvió muy normativo la violencia, es decir, ya se volvió como que pues, es algo normal, no pasa nada, cuando comenzaba esto, que decías tú muy bien en 2006, de hecho cuando empezaba la violencia, pues sí las personas, yo recuerdo, estaba chavo, se empezaban a espantar, ¿no? Como decían, ay, o sea, es algo que no está sucediendo, pero ahora ya es como que algo normal, ¿no? Que ves en los periódicos y que te salen las noticias que mataron, balacearon, o sea, ya ni siquiera las personas se espantan, ¿no? ¿Qué tanto no se nota este homicidio porque ya se normalizó la misma violencia, los mismos asesinatos, la, la, la misma destrucción de la misma ciudad? Es un buen apunte. Yo ahí pondría dos cosas. La primera, que tiene que ver con pues, la capacidad de asombro, ¿no? O sea, propia o más bien del mismo filósofo, ¿no? Y que, como dices, en esos años, cuando éramos chavos, todavía lo somos, ¿no? Entonces, eh, cuando éramos más chavos todavía, el, pues nos sorprendía, ¿no? Decíamos, caray, no manches, o sea, sí está fea la cosa, narcofosas, migrantes desaparecidos, y de repente estudiantes desaparecidos, ¿no? Y que todo fue tan progresivo que desde luego parecía que cada evento de violencia, o sea, era cada vez más sorpresivo, ¿no? Y asombraba muchísimo, ¿no? Eso en relación con la capacidad de asombro y luego más lo otro, que es también el asunto de la negación, ¿no? Digo que es muy humano, ¿no? O sea, cuando algo nos afecta, lo primero que hacemos es negar, ¿no? ¿Sabes qué? No, a mí no me va a pasar, ¿sabes qué? Que aquí esas cosas no pasan, no, que tú tranquilo, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos que está demasiado cerca, yo, no sé, en el 2019, 2020, recuerdo que Puebla, o sea, las marchas estas por la paz, pues eran parte del hartazgo que teníamos, eh, pues con la idea de que no podemos sostener una vida llena de violencia todo el tiempo, ¿no? Y porque, no solamente porque no es que nos asombre, sino porque estamos hartos ya, ¿no? De eso, ¿no? O sea, que es inconcebible la vida en común así. Y luego lo otro es que teóricamente también creo que la academia ha tomado, ahora yo creo que está más, pues con esos temas más pertinentes, o sea, incluso a nivel de investigación tú puedes ver los estatutos del CONACYT y lo que promueven es justamente esta, ¿no? Ciencia de frontera, ciencia que tenga pertinencia e incidencia en la sociedad, ¿no? Pero vamos, que son cosas que cambian también cada régimen político y cada administración y administraciones pasadas, pues no era algo que se tomara en cuenta, ¿no? Y creo yo que tiene que ver también con eso, con la negación que tenemos, de decir, bueno, no pasa nada, y mientras yo esté bien, pues da igual, ¿no? Que el otro tenga esos problemas, o justificaciones a veces absurdas, ¿no? Tanto, bueno, seguramente andaba en malos pasos, es mujer y se vestía de manera provocativa, o sea, que son justificaciones absurdas que uno dice, bueno, es que no debiera pasar, ¿no? Te vistas como te vistas, que andes a tal cual, a tales horas de la noche o del día, y que propiamente, o sea, la misma sociedad va justificando ese tipo de violencia, ¿no? Y luego lo otro es que hay un concepto, es que no recuerdo el nombre, pero es de Richard Sennett, ¿no? Está en Construir y Habitar, el texto se llama así, y lo que dice es que uno todo el tiempo va ingeniándoselas para habitar en la ciudad, ¿no? Sí, es un asunto de adaptación y sobrevivencia. O en otras palabras, si no puedes resolver o arreglar tu ciudad, adáptate. Y en ese sentido, el más apto pues será el que puede sobrevivir, ¿no?
vamos, no lo veo mal porque así vivimos día a día. O sea, tomamos clases más temprano, pasamos por las calles donde pensamos que son más seguras, no nos exponemos en lugares tan oscuros, no sé, que tienen fama de ser peligrosos. Y entonces nos comenzamos a elaborar códigos de habitabilidad que nos sirven para sobrevivir, ¿no? Pero aquí el problema es que el proyecto político de Platón, Aristóteles, la polis, que era esta edificación de la ciudad como el espacio que aspira a la buena vida, se reduce a la mera sobrevivencia, a la mera supervivencia. Es decir, habitar en un contexto donde todo el tiempo te estás cuidando, donde todo el tiempo lo que importa es más la seguridad, de nuevo, reduce tu propia vida a eso, a la sobrevivencia, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿dónde quedó ese proyecto occidental tan, eh, pues, de donde venimos, ¿no? De Aristóteles y Platón, ¿no? ¿Dónde quedó la ciudad como proyecto de seguridad, ¿no? Que es espacio, ¿no? Vamos, podemos leer la historia de la ciudad también como la historia de la domesticación del espacio. En el momento en el que llegamos a apropiarnos, donde construimos una cabaña, una choza, una casa, y ese espacio nos diferenciaba de la intemperie, ¿no? O sea, del bosque, de la selva, donde estaba lo peligroso, ¿no? Donde estaban los animales, donde estaba lo salvaje, lo silvestre, ¿no? Y supuestamente esa forma de marcar el espacio pues diferenciaba esa hostilidad que estaba en allá afuera de la ciudad, de aquí, ¿no? De la civilización. Lo cierto es que ahora las ciudades son un espacio al contrario, muy, muy hostil, ¿no? Donde pues, hay que cuidarse la espalda de donde sea, ¿no? Y todo o sea, ese proyecto político termina por rebajarse a la mera sobrevivencia, ¿no? Y vamos, lo voy a también a contestar en el ámbito académico, porque me estabas preguntando. Sí he visto también una negación también, vamos, que no todos tienen que estudiar estos temas, quiero decirlo, en principio, ¿no? O sea, cada quien estudia lo que quiere y eso está bien, ¿no? Cada quien tiene vocación con lo que quiere y está bien, ¿no? Lo que sí creo es que es innegable el contexto. Creo que es innegable la pertinencia de estos temas en nuestro propio Estado, en nuestro propio Estado-nación. O sea, o sea, seguramente si ya tuviéramos el problema de la seguridad resuelta, pues nos vamos a estudiar otra cosa, ¿no? O sea, nos ponemos a estudiar, no sé, cuestiones de lenguaje o del bien, etcétera, ¿no? O sea, esas cuestiones que falta por atender, ¿no? Porque ahora es eh, necesario. O en otras palabras, hay cosas que son importantes y hay cosas que son urgentes, ¿no? Lo otro es importante, pero esto creo que es urgente también. Es decir, tiene esa pertinencia. Y yo tampoco sé si lo estamos haciendo bien, ¿no? Como todo en filosofía. Y tampoco sé si tendrá algún resultado en la sociedad, ¿no? O sea, tampoco sé si escribir una tesis sobre esto, si escribir un libro sobre esto, en algún momento tendrá esta capacidad pues de darle la vuelta a nuestra caótica sociedad, ¿no? Pero lo que sí creo es que son esos árboles que plantamos cuya cosecha no veremos hasta dentro de mucho tiempo. Es decir, no estamos plantando filosofía, no estamos sembrando plantas, ¿no? Que se cosechan cada año, no estamos árboles, ¿no? Que darán cosecha y frutos dentro de mucho tiempo. Y yo creo que eso va con todo el mundo de las ideas, ¿no? Y seguramente Marx, que ya no vio los efectos prácticos del comunismo, pues estará
estaremos en las mismas, ¿no? O sea, no veremos los efectos prácticos de libros que escribimos, del artículo que publicamos, ¿no? De la conferencia que dictamos, ¿no? Y lo cierto es que sí, o sea, hay fe en que esto tenga sentido y que cambie las cosas, ¿no? Como decía Husserl en la carta sobre, no, el renacer del hombre y la cultura, es un texto muy bonito. Hay una fe racional en el filósofo en querer que las cosas salgan, sean distintas, ¿no? En apostarle a la razón para vivir mejor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y yo comparto esa postura, ¿no? De apostarle a la razón para tratar de habitar mejor, ¿no? Creo que iría por ahí, ¿no? De nuevo, cada quien puede estudiar o estudiar lo que quiere, pero sí hay un contexto y creo yo que, para decirlo con Ortega, ¿no? Soy yo y mis circunstancias y si no me salvo ella, no me salvo yo, ¿no? Eh, También creo que es una cosa de la agenda filosófica, ¿sabes? Es decir, que estos temas no estaban en la agenda filosófica de hace 20 años, por ejemplo, de hace 15, ¿no? Incluso. Eh, y, y de la agenda filosófica en México, sobre todo, ¿no? Que y yo creo que es una buena oportunidad para apuntarlo en la agenda y ponerlo como un problema y que, vamos, que en México se vea que la situación no nos es indiferente, ¿no? Que reflexionamos en torno a esto y y por qué no, ¿no? O sea, por qué no pensar que en algún momento también otros países leerán a filósofos mexicanos con teorías y propuestas pues originales, ¿no? Que salieron de aquí, del propio mundo de la vida. Yo tengo fe en eso, ¿no? A ver qué tal. Pues va a salir bien. Oye, ya como para ir terminando, vamos, en primer lugar, tú, ¿dónde podemos encontrar lo que publicas? ¿A dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde está? Para que las personas puedan buscarlo, te quieran leer igual, y lo vamos a dejar acá abajo. Tus redes sociales, por si te quieren comunicar como para saber un poco más sobre el tema de violencia en el mundo. Y ¿qué le recomendarías a los que quieren empezar a estudiar filosofía y sin importar las edades, para los que están muy jóvenes, desde chavos hasta personas que ya son mayores de nuestra edad o más grandes que quieren aprender filosofía o que quieren introducirse al estudio de la filosofía? Entonces tú puedes empezar, ¿no? Este, por eso, para ir terminando. Sí, gracias, River. Perdón, es que, mira, yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo encantado de hacerlo, de hablar aquí en tu canal. Y antes de que nos vayamos, te vuelvo a agradecer y no sé si, o sea, me autoinvito para alguna otra ocasión que tengas, queríamos hablar de algún tema más en específico, pues vamos, que no nos falte tiempo, ¿no? Quiero decir, para hablar de esto. Y con lo que preguntas, vamos, he tratado de hacer público lo que hago, tratar de evidenciarlo. Bueno, pueden buscarlo también en las redes sociales, en mis redes sociales, etcétera. También en el último libro que publicamos en conjunto con por allí un colega, Eduardo Yajair, y un servidor, Urbicidio, Filosofía de la Ciudad de Vida, pues es una reflexión en conjunto, ¿no? Esto creo que es importante también decirlo, que la filosofía en su propia definición, filos, sofos, tiene esta idea de amistad, ¿no? Es una cosa de amigos. Y, y así como tú y yo podemos ahora de colegas estar hablando, pues en su momento también lo hacemos escribiendo, ¿no? Y lo hicimos ahí con Aguirre, también con Eduardo Yajair, y tenemos este texto publicado en la editorial Biblos. Ustedes lo pueden buscar en Google y seguramente lo encuentran, ¿no?
Y hay un texto que publicamos también con una colega de Tabatabac, que es sobre la pandemia, ¿no? Y la vida en el encierro, ¿no? Cómo se modificó y cuáles fueron las condiciones para hacerlo. To Lock o Not to Lock Mexico Case, ¿no? Se llama el texto en Springer. Y bueno, hay una serie de artículos que hemos publicado, también capítulos de libro, Tiempos Sombríos, por ejemplo, ahí hay otra compilación. Espero que salga pronto también un ensayo sobre la ciudad de la pandemia por la UNAM. Y bueno, también gracias a la administración de la Facultad de Filosofía y Letras UAP, pues los que tuvimos el honor de ser reconocidos como ganadores en este premio de la mejor tesis, se publicará también esta tesis como libro, ¿no? Entonces, desde luego, les pasaremos los links para los ebooks, que lo busquen, que lo lean y nada, pues sería fantástico que presentáramos el libro aquí en algún momento, ¿no? O después a posteridad, ¿no? Que sería genial. Y nada, también en las plataformas más de redes académicas como academia.edu o ResearchGate, ¿no? Que ahí también pueden encontrar algo de mi trabajo. En Google Académico también está ahí. Y nada, yo lo agradezco mucho. Creo que siempre viene, me decía un profe catalán, el libro ya no es del autor, ¿no? Cuando sale, ya es del lector, ¿no? Entonces, cuando sea del lector, también agradecería mucho los comentarios, las críticas, ¿no? Que bueno, para eso estamos, ¿no? Para eso pensamos, somos filósofos, ¿no? Para criticarnos también. Y ya con lo otro que decías, es una pregunta bien difícil, porque yo ni siquiera sé qué lecturas tuve para incursionar en el mundo de la filosofía, ¿no? O sea, yo recuerdo que había algo que medio estudiábamos en filosofía en libros de texto en la preparatoria y que después dije, ah, pues esto me late, ¿no? O sea, eso sí está chido y está bueno, pues vamos a estudiarlo, ¿no? A ver que de manera profesional, ¿no? En la licenciatura, hay una licenciatura en filosofía, ah, bueno, pues vamos a darle a ver qué onda, ¿no? Y no quiero, vamos, porque la pregunta es muy amplia, no quiero decir una cosa bárbara, pero vamos, hay textos de todo tipo, ¿no? El mundo de Sofía, para jóvenes también, que no te desglosa la filosofía, pues de una manera muy suave, pero tampoco llega a ser burda, tiene cierta profundidad, entonces está bien para los lectores más jóvenes, más pequeños. Y yo, a título personal, comencé a enamorarme mucho de los diálogos de Platón, de la filosofía. Es decir, vamos, cuando leía Kant, sin haber leído a Platón, fue una cosa que yo dije, a ver, espérate, ¿no? O sea, creo que no estoy entendiendo o estoy entendiendo mal o es un tratado bien grueso donde tengo que aprender como conceptos y luego ya estudiarlos. Entonces, lo que me pareció muy ligero y lo que me hizo como reflexionar y fueron los diálogos. Es decir, concretamente diría que Quimeo, por ejemplo, de espacio, tiempo, el, el banquete de Platón, que es una cosa pues bien disfrutable de leer, o sea, es literatura tal cual, ¿no? Entonces, eso, el sofista, que es un poco más complicado, pero de alguna u otra manera también tiene esa pertinencia. Y bueno, actualmente también he visto que se están, o sea, ¿cómo te digo? Yo creo que nos estamos dando cuenta que no nos estamos dando a entender también, ¿no? Es decir, en esa visión academicista súper especializada, donde solamente entre filósofos nos hablamos, hay también esta ruptura con los lectores sociales, ¿no? O sea, más bien como con los lectores de la sociedad, es lo que quería decir. Entonces, y tampoco es culpa de la sociedad, ¿no? Y tampoco es culpa de que ellos no se interesen
por lo que escribimos, ¿no? Sino también tiene que ver con pues, la forma en que lo hacemos, ¿no? O sea, nuestro lenguaje hiperespecializado, no lo sé, tratados y cosas que no nos damos a entender. O sea, yo diría que habría que hacer ambas labores. Y sé que es una cuestión de mucha talacha, pero si queremos ampliar nuestro espectro de lectores y si queremos ampliar y llegar a más lectores, hay que bajarle el nivel de especialización, ¿no? Y no es algo ingenuo. Es decir, lo ingenuo es lo más genuino. Justamente por ser ingenuo es lo más genuino, ¿no? Entonces, cuando una persona te lee genuinamente, ingenuamente, te lee de manera genuina, ¿no? Entonces, la idea también es que tú puedas ser amable con el lector y también publicar cosas de divulgación filosófica, no solamente de especialización filosófica, ¿no? Y, y yo creo que ahora se está haciendo también mucho, ¿no? Tuve un profesor, ¿no?, en la estancia de investigación en Barcelona, Josep María Esquirol, que a mí me gusta mucho cómo escribe. No escribe en un tono tan académico especializado, sino más ensayístico, es decir, ensaya ideas. Y a mí me parece que es uno de los que podríamos decir que, que te atrapa de la filosofía. Es decir, que si estás interesado y no hay demasiada especialización en tu bagaje cultural, bueno, pues empezar por ahí también sería buena opción, ¿no? Con esos textos. Y, y nada, yo creo que eso, ¿no? O sea, hay también formación especializada y eso también tiene otro tipo de literatura, pero vamos, en principio diría eso, ¿no? O sea, yo me quedo con Platón, en ese sentido, para decirlo, ¿no? Que brevemente, digamos. Pues te agradezco, muchas gracias y gracias por autoinvitarte. De hecho, lo iba a hacer, pero este, sí, cuando salga tu libro nos ponemos de acuerdo y voy a estar dejando acá el link de sus redes sociales de Giovanni, también el link de los artículos y de los libros que he escrito en conjunto y de las partes de los libros. Los voy a dejar aquí abajo por si les interesa el tema y quieren buscarlo y contactarlo, pues acá voy a dejar todos sus datos. Giovanni, te agradezco de verdad, espero te encuentres bien y muchas gracias. No, hombre, el agradecimiento es mío, la verdad, y te felicito muchísimo por este canal, o sea, por lo que estás haciendo. Creo que se agradece mucho porque, mira, también una cosa que a veces, o sea, de repente el filósofo, o sea, es como una cosa que está en su cubículo y escribe y eso, ¿no? Pero porque ahora tenemos estas herramientas a la mano y las usas, entonces te felicito mucho por esta aventura que has hecho canal y muchas felicidades. Ojalá que haya más seguidores, ojalá que podamos incrementar el público, la audiencia a la cual podemos llegar. Y pues nada, estamos disponibles para cuando gustes y para cuando gusten los más. Encantado y ojalá que no sea la última vez que nos vemos, Edgar. También espero que estés muy bien y nada, pues vamos a seguir pensando. Pues muchas gracias, Giovanni. Estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias.